En el mundo somos un poco más de 7 millones. 7 millones de búlgaros que pueden que vivan en Bulgaria, pero hay muchos otros que viven alrededor del mundo. Muchas historias increíbles se esconden de búlgaros en otros países, así como hijos, nietos o bisnietos que conservan mucho esta cultura. Así como yo, amigos, que tuve que aprender un nuevo idioma, tuve que adaptarme y tuve que vivir en otro país. Amigos, hay muchos otros que tuvieron que hacer lo mismo. Yo soy Alexander Svertarov, amigos. Bienvenidos a Búlgaros por el Mundo y acompáñenme a escuchar esta increíble historia. Hay personas de todo el mundo. Cuando yo nací muy lejos en Argelia. La vida es llena de sorpresas que necesitamos un poco de caos en nuestras vidas. Tienes que contar contigo mismo. Muchas personas y lamentablemente muchas personas jóvenes decidieron salir del país en la búsqueda de un futuro mejor principalmente. Es un orgullo para mí decirlo, que soy de Bulgaria. Tengo 29 años, soy búlgara y vivo en Bulgaria y aquí estoy trabajando en una empresa que se dedica a ciberprotección y copia de seguridad de datos y estoy trabajando con España, qué alegría, y con Francia. La historia de mi familia, bueno, mi propia historia, empezó hace 29 años cuando yo nací muy lejos en Argelia. ¿Por qué Argelia? Porque en este entonces la situación en Bulgaria fue muy complicada de punto de vista político y económico. No voy a entrar en detalles ahora, pero mis papás tuvieron la oportunidad de salir del país y trabajar en otro país y yo nací en Argelia. Vivimos unos años, como 4 o 5 años ahí. Empezó una guerra civil y tuvimos que volver. Pues dado que nosotros no pasamos tanto tiempo ahí y yo era muy chiquita cuando nos fuimos de Argelia, entonces lastimosamente no tenía muchos recuerdos hasta que volví a Argelia para visitar hace 2 años. Pero siempre estoy viendo las fotos y mis papás me siguen contando la historia y me parece muy fascinante, primero, que tuvieron el coraje para ir a un país extranjero en estos tiempos tan inseguros en Bulgaria, igual que casi en todo el mundo. Todas las dificultades que tenían a nivel lingüístico, a nivel cultural, porque es una cultura muy diferente. En algunos puntos se parece un poco a la cultura búlgara, pero generalmente muy diferente y muy marcada por la religión, obviamente. Choque que siento que ellos tuvieron, porque también fue una vida marcada por miedo, lastimosamente. Fue una experiencia muy enriquecedora, seguramente. Yo empecé a sentirme como más abierta hacia el mundo, una obligación salir de mi país, descubrir más, no quedarme nada más en Bulgaria. A mí personalmente
Mi experiencia en el extranjero fue lo que más me cambió, más positivamente, principalmente positivamente yo diría, porque sigues viviendo tu vida pero con tantos cambios a nivel diario que no eres la misma persona. Y se necesita de hecho coraje, porque la gente piensa que cuando te vas en el extranjero el dinero empieza a caer en tus bolsillos desde el cielo, pero no es así, porque necesitas mucho más esfuerzos, mucho más fuerza interior para adaptarte, porque vas a aprender el idioma rápidamente, vas a encontrar amigos, pero lo difícil es esta diferencia cultural, el hecho de que no perteneces a este país, aun si tienes amigos o familia, al menos yo lo veo así, nunca te sientes como completamente perteneciendo al país. Bulgaria los últimos años ha cambiado mucho y muy positivamente. No lo digo porque es mi país, pero creo que en el pasado muchas personas, y lamentablemente muchas personas jóvenes, decidieron salir del país en la búsqueda de un futuro mejor principalmente. Vivir en el extranjero es una vida por un lado difícil, pero por otro lado es tan excitante, es como si cada día estás descubriendo algo nuevo, todo llama tu atención, todo es muy curioso, el idioma, la cultura, la gente, hay personas de todo el mundo que jamás te has cruzado con personas de tantas nacionalidades en un país pequeño como Bulgaria. Aprender a contar contigo mismo, porque en el extranjero básicamente estás solo, nunca es lo mismo como si estuvieras en tu país, al menos yo lo veo así. Creo que este es el punto más difícil, el hecho de que estás solo y siempre se siente una cierta soledad, que no es solamente el aspecto de aprender el idioma, encontrar un trabajo, hay también esto, la soledad, el sentimiento de pertenencia, y también el choque cultural, el choque psicológico, porque no es tan fácil. A veces uno se siente horrible como un árbol sin raíz. Tienes que contar contigo mismo. Yo tenía en el principio muchas dificultades para adaptarme, sobre todo a nivel lingüístico. Recuerdo que en el principio tenía tanto horror y miedo y vergüenza, sobre todo, de abrir mi boca y hablar. Eso me tocó en Francia. La primera vez fue un fracaso. La primera vez que me encontré con los franceses y pensé, madre mía, el francés que hablan no tiene nada que ver con el francés que yo he estudiado, con todas las reglas gramaticales y todo lo que conozco yo. No es esto, es completamente diferente. Fue un periodo muy difícil de mi vida. Me sentí sin motivación, con muchísimo miedo. Pensé, ¿qué hice? Acabo de llegar a este país y ni siquiera entiendo el idioma. Pensé, pues no puedo. Yo sé muy bien cómo se siente uno. Yo me sentía absolutamente sin fe. Lo peor es que me sentía sin fe en mí misma. En este momento es tener paciencia, principalmente paciencia. En un momento estás arriba, después caes muy abajo y te sientes horrible, pero la vida es como una rueda y suena muy cliché, pero esto es lo que siempre me ha ayudado en los momentos más difíciles, la paciencia y la fe, sobre todo fe en sí mismo, porque si uno ha tenido el coraje de salir del país y tomar esa decisión, seguramente tiene el coraje y la fuerza para seguir. Yo soy una persona muy tímida, pero antes era aún más tímida y tampoco tenía como 11 años más o menos. Descubrí en la tele que había una cadena donde ponían telenovelas de México y de Argentina principalmente, pero ponían telenovelas 24/7 con subtítulos en búlgaro. Измислила фарса с отвличането на Амадор, мама. Амадор, ти не си бил отвлечен? Не. Всичко беше измама, ръководена от Лорентино. A mí se me hizo muy interesante seguir esas telenovelas así diariamente. Después de la escuela ponía la tele y veía las telenovelas y sin darme cuenta empecé a entender
una gran parte de la conversación, porque escuchaba la conversación y en el mismo tiempo leía los subtítulos en mi idioma. Y bueno, como todos sabemos, en las telenovelas siempre se repiten las mismas dramas, las mismas historias de celos, de traición, de corazones rotos, y a mí me fascinaban esas historias porque, bueno, eran un poco dramáticas, pero también me mostraban la vida, las relaciones humanas y me fascinaban. Y después, en la prepa, seguí aprendiendo el español como segundo idioma extranjero, porque en Bulgaria siempre aprendemos al menos 2 idiomas. Di cuenta de que ya había aprendido muchísimo gracias a esas telenovelas. Entonces las telenovelas forman una parte muy considerable de mi vida y fue también como una vida social hasta un cierto grado. Me lancé, empecé a hablar sin vergüenza, sin fijarme en mis errores, porque me di cuenta de que todos hacemos errores y no es tan grave, pero estaba muy tímida, me preocupaba de mi acento, de las palabras que no conocía y todo, pero me di cuenta de la conclusión más importante de mi aprendizaje de idiomas, que tienes que olvidarte de la vergüenza, hablar como puedes y ya. Pues el colmo fue cuando me fui a vivir en México y ahí aprendí el mexicano. Y bueno, eso fue el periodo más feliz de mi vida, no solamente porque ya empecé a hablar el idioma, a sentirme totalmente cómoda, pero descubrí un mundo completamente diferente y fascinante. Creo que culturalmente no somos tan diferentes los búlgaros y los latinos, aunque los latinos a mí me parecen aún más cálidos, aún más abiertos, más relajados, pero somos muy parecidos, creo yo, en nuestros valores, en nuestra forma de pensar, y en consecuencia las dramas no son tan diferentes. Bien, dediqué unos años de mi vida a Austria, donde estudié y trabajé. Austria está ubicada en el centro de Europa, lo que te permite viajar muy fácilmente y de manera barata a otros países que rodean Austria, pero también ir a las montañas, a los Alpes, para hacer senderismo, descubrir los lagos. Es que hay tanto que descubrir, no solo la naturaleza, pero también hay a nivel cultural, hay muchos eventos. La suerte de vivir en la ciudad de Viena, que es una ciudad perfecta para vivir. Entonces cuando fui a Viena fue como si descubrí un mundo muy como más positivo, más alegre, más relajado. La gente no se daba tanta prisa. Pasé un año en Viena estudiando en la universidad y me di cuenta de que me encantó, la ciudad me encantó cuando la comparaba con París y con Sofía en este entonces. Gustó mucho porque era una ciudad muy tranquila, te sientes muy seguro, los precios no eran caros, todo era tan limpio y tan ordenado. Un país donde podría existir un poquito más de alegría, un poquito más del caos que tenemos en Bulgaria, que viví en México, algo de eso, de la chispa, de la alegría, de la espontaneidad de la gente. Y no digo que no existen en Austria, sino que existen, pero es otra cultura y su cultura es diferente, son un poco más reservados, toman su tiempo para conocerte y no es lo mismo como en mi país o como en México, porque son las dos referencias que para mí son más importantes. El caos, según yo, como cualquier otra cosa, es algo bueno y es algo malo, pero yo creo que necesitamos un poco de caos en nuestras vidas, porque es como cuando conoces el blanco, sabes lo que es el negro, y cuando conoces el caos ya puedes establecer un orden. Pero la vida tiene sabor y tiene colores cuando le ponemos un poco de caos, porque por ejemplo, lo que yo vi en Austria, que todo tiene un orden y todo está perfecto, es un poco estéril, no es tan natural y uno se siente
a veces un poco incómodo con tanta orden, y yo creo que necesitamos un poco de desorden y de caos para aprender a adaptarnos a diferentes circunstancias y a diferentes situaciones y personas, y el caos no es necesariamente algo negativo. Necesitamos el caos. Para mí lo más bonito de viajar es el hecho de conocerte a ti mismo, porque estás expuesto a circunstancias desconocidas, lugares desconocidos, personas que jamás has visto, especialmente cuando viajas solo, y es como uno de los enriquecimientos más importantes y autodescubrimientos que puedes tener en tu vida. Es que son un montón de cosas: herencia histórica, la herencia cultural, el hecho de que es un país tan pequeño y a veces la gente no lo conoce, y cuando vienen y visitan y se quedan como súper fascinados, y no lo digo porque es mi país, pero es uno de los países menos valorados que existen, porque la naturaleza es maravillosa, la cultura es increíble, es uno de los países más antiguos en Europa y hay tanto que conocer, hemos conservado tantos lugares históricos y es una maravilla, es un orgullo para mí decirlo, que soy de Bulgaria. Culturas que yo conocí, la que más me atrayó, puedo decir que fue la cultura mexicana. Son muchas razones, pero la razón principal para mí fue la alegría que tienen y su forma de vivir, que lo mismo se puede decir de Bulgaria, por ejemplo, pero lo que yo conocí en México me fascinó, la calidez de la gente y su modo de vivir de una forma más relajada, a pesar de los problemas que tienen, porque sé que tienen muchos problemas y no es fácil. Y en México yo me sentí muy fácilmente en casa, no me sentía tan preocupada o tan estresada por los problemas cotidianos, y me sentía como más alegre y más viva. Y sé que muchos extranjeros lo dicen y tal vez no hemos vivido mucho tiempo para conocer cómo son las cosas, pero a mí eso me gustó, la calidez de la gente. Hoy en día Bulgaria para mí no es lo que recuerdo hace unos 10 años cuando me fui del país, y es una de las razones por la cual volví. Bulgaria es un país muy agradable para vivir y a nivel económico se vuelve más y más interesante para las personas jóvenes y para todos, yo diría. Me di cuenta de que no solamente la situación en Bulgaria no es tan negativa como la gente piensa, sino que el país se sigue desarrollando muy bien, muy progresivamente y de forma muy positiva. Vuelven más y más jóvenes del extranjero, los sueldos están aumentando, el nivel de vida está mejorando también, y no estoy exagerando, no lo digo porque ahora vivo aquí. Un país muy acogedor, muy cálido, aunque claro, tal vez la gente no parece así en el principio, pero después de comparar con otros países yo puedo decir que Bulgaria es un país muy agradable y fácil para adaptarse. Después de haber vivido en unos países y poder comparar entre varios países, puedo decir que hay que valorar, hay que también fijarse en lo positivo, y a veces es algo pequeño, es un detalle que no ves todos los días, pero hay que valorar porque siempre hay peor, y yo lo puedo decir. Y el hecho de que un país parece perfecto, una ciudad parece tan linda y tan perfecta también, no significa que de verdad es así. Y cada país tiene sus problemas y hay que ser crítico, pero hay que valorar. Es algo muy importante que aprendí. Всички българи, които живеете в чужбина, бих ви казала, че България е едно прекрасно място, колкото и клиширано да звучи. Елате, вижте, сравнете. Аз го казвам след като сравних с 3 други страни и съм много доволна, че реших да остана. Muchas gracias por escuchar mi historia, fue un placer compartir con ustedes. Me pueden seguir en Instagram
Y también no olviden suscribirse al canal de Alex para escuchar más historias emocionantes. Muchas gracias, Alex. Fue un placer y nos vemos pronto. Do wijdane!